Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí. ¿Quiere compartir algo, hermano? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quiere compartir algo? ¿No? Sí. Claro. Amén. Así es. Así es. Bueno, es algo bien importante porque sabes que, porque yo sé que hay pastores, voy a hablar sobre los pastores, ninguno en específico, pero voy a hablar sobre personas que le han sido entregados dones, ¿sí? Como don de sanidad, don de profecía, porque sí los hay. El Eterno dio dones, sí lo sabía, ¿verdad? ¿Sí? Y sigue trabajando a esos dones. A veces no los vemos porque, pues a veces estamos mal con el Eterno y no dejamos que fluya esa parte, pero sabemos que el Eterno inclusive, de acuerdo a su voluntad, Él hace lo que Él le plazca, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, pero lo peor de todo, y lo quiero ajustar al comentario de nuestro hermano Armando, es que muchas personas observan a, observan a la persona que hizo el milagro. Sí, como que, uy, no, con el pastor fulanito de tal, él es buenísimo para sanarte. No, rey, el que es bueno es el Eterno. ¿De dónde vienen las sanidades del Eterno? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Pasa que el pueblo, como Israel, se hace un ídolo y levanta una serpiente. ¿Sí? Por así decirlo, comparado, estoy haciendo una comparación, no quiero decir que el pastor sea una serpiente, pero estoy refiriéndome que hace un ídolo y la persona empieza a adorar al medio en lugar de al eterno, que eso es lo que quise expresar. Ok, sí, claro. Sin mancha. Claro, amén, amén. Qué bueno. Significa que sí estudiaron. Bueno, perfecto. Entonces iniciamos, ¿sí? Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos ven y que los que están aquí. Así que el Eterno les bendiga y les guarde. Iniciamos con nuestra oración, ¿ok? Entonces, la porción de esta semana se llama Jucat y es desde la porción desde Bamidbar, Números capítulo 19, 1 al 22, 1. Como siempre, no nos va a dar tiempo de tocar todo, pero voy a tratar de hacer un bosquejo global, ¿ok? Así que los que están en casita, le damos gracias que se ha conectado y aquellos que se van a conectar, que también nos van a ver futuramente, bueno, bienvenidos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Así que, pues oramos al Padre, como es de costumbre, cada vez que leemos Torah, hacemos esta verajá, esta bendición, ¿ok? Bueno, ahí cómo están. Barhut et Adonai Hameborach. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed.
bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Perfecto. Ok. Bueno, esta porción iniciamos o tiene o contiene más bien, contiene lo que es la paraduma, que es la vaca o el novillo, se tradujo como vaca, pero en sí es como un novillo que tiene que ser a lo mejor hembra, pero en este caso es paraduma, que es vaca roja. Mabed Miriam, que es la muerte de Miriam, lo que estábamos comentando hace un momento, lo que es las aguas de contención, Mei Meriab, y Mabed Harón, que es la muerte de Aarón, y Nahash Nehoshet, que es la serpiente de bronce, que es lo que estaba hablando nuestro hermano Armando, ¿ok? Que realmente tiene mucha connotación mesiánica. No creo que me dé tiempo de tocarlo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ok? Entonces, la porción, aquí, gracias. La porción empieza en Bamidbar, capítulo 19, versículo 1, ¿sí? Bamidbar, números, capítulo 19, versículo 1. Ahí es donde nosotros empezamos la porción. Dice, y habló el Eterno a Moshe y Aarón. Valledaban Adonai el Moshe ve el Aarón lemor, ¿sí? Dice, este es el estatuto de la ley que ha prescrito el Eterno, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente, fíjate lo que dice, perfectamente bermeja, o sea, colorada, ¿sí? O roja, en este caso, que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo, ¿ok? Sot Jucat Hatorah. Esto es el nombre de la porción Jucat. Y recordemos que, ¿qué significa Jucat? Estatutos, ¿verdad? Estatutos de la ley que ha prescrito el Eterno. Asher Siva Adonai. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Dice, y le dará a Eleazar, el sacerdote, y la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia, y tomará a Eleazar, el sacerdote, de la sangre de ella con su dedo índice, y esperjará de esa sangre en dirección a la entrada de la tienda de asignación 7 veces. Va a tomar de la sangre y va a rociar, ¿ok? ¿Sí? Va a rociar. Y dice 7 veces, y la vaca será quemada ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, a más de su estiércol quemará. Y tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y lana carmesí, y los arrojará en medio del fuego en que arde la vaca. Y lavará el sacerdote sus vestiduras y bañará su cuerpo en agua, y después entrará al campamento, y el sacerdote quedará, ¿qué? Impuro hasta la tarde, ¿ok? Entonces, yo quiero compartir con ustedes algo que en lo particular me pareció bastante interesante cuando empecé a... Porque algunos, no sé si sepan, pero algunos están con la porción Korah y nosotros estamos ahorita con la porción Jucat, ¿verdad? Y la próxima porción se llama, ¿alguien sabe? No, pastor, yo voy por semana. Ok, se llama Balak. ¿Ok? Entonces,
yo estaba haciendo medio unos cálculos para poder terminar en Simchat Torah y terminar más o menos. Dije, a lo mejor nosotros estamos medio equivocados, ¿verdad? Pero no me dio tiempo, así que vi algo curioso y se los quiero compartir. La palabra Korah, Jucat y Balak, ¿sí? Las tres porciones, o más bien, los tres nombres de las porciones tienen algo similar. ¿Usted lo puede ver? Que traen la letra Kof. ¿Sí? Esta es la letra Kof. Y mira qué interesante, porque Korah la trae al principio, Jucat la trae en medio y Balak la trae al final. O sea, sé que de principio a fin hay... Ok, ahí va, es que no se los dije, perdón. Kof, que significa cabeza, significa aguja, significa sol en el horizonte, ¿verdad? Condensar, círculo, tiempo. Pero hay algo que es importante. La palabra Kedusha empieza con la letra Kof. ¿Sí lo ve? Kof, Kof, Kof y Kof. ¿Sí? Y la palabra Kodesh, pues también porque es de la misma raíz que Dusha, que es santidad. Recordemos que el pueblo del Eterno y la casa del Eterno tiene diferente que Dusha. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Había un lugar donde estaban los Goim. ¿Quiénes son los Goim? Los gentiles, otro lugar donde estaban las mujeres, que era un nivel más alto de Kedusha, de donde estaban los Goim, los gentiles, y después estaba el atrio de los israelitas, que tenía más santidad que el de mujeres, y el de los levitas tenía más santidad que el de Israel, y el de los sacerdotes tenía más santidad que los levitas, y obviamente donde estaba el sumo sacerdote era de mayor santidad, de mayor kedusha. ¿Ok? Entonces tenemos tres porciones, tres parashá, que contienen la letra Kof. Y ya vimos que la letra Kof nos denota también santidad. Y tenemos santidad al principio, santidad en medio y santidad al final. Y esto es bien interesante porque realmente yo me pregunté, dije, ¿cómo? ¿Sí se acuerdan de qué hablan estas porciones? Por lo menos la porción pasada, ¿sí? De Korah, ¿verdad? ¿Qué hizo Korah? Que todo el pueblo era santo, ¿verdad? Pero fue rebelde, ¿sí o no? No aceptó su autoridad. Entonces, ¿cómo podríamos tener santidad en tres porciones que literalmente nos habla de murmuración, de rebeldía, nos habla de contiendas, nos habla de envidias, de dificultades, de traición inclusive, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo quiero poner con Gálatas capítulo 5. Yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos Gálatas 5, ¿o no? ¿No? Si quieren pueden ir ahí. Y Gálatas capítulo 5, que escribe el Rab Shaul, el mejor conocido iba a decir en el bajo mundo, pero no. Mejor conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo. ¿Ok? Y el apóstol Pablo hace mención en Gálatas capítulo 5, donde que tú tienes que aprender a morir a la carne, que tú tienes que aprender a quitar esa carnalidad para vivir en el Ruach, ¿sí o no? Dice, porque tienes el Ruach y tienes la carne, y los dos, dice, sé que luchan, se oponen para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Entonces, Rab Shaul dice, no satisfagáis las obras de la carne, ¿sí? ¿Que son qué? Enemistad, contienda,
¿Sí o no? Pregunta, ¿es todo eso es lo que hemos visto o lo que vamos a ver durante estas 3 porciones? Sí, porque inclusive en Balac vamos a ver fornicación, porque el pueblo fornicó, dice, bueno, yo no te puedo maldecir, pero mándale creo que sí eran madianitas, ¿verdad? Y así se corrompió el pueblo, ¿ok? Entonces, recordemos que en Gálatas 5 nos advierte de esto, nos dice que quiero que andes en el espíritu, quiero que andes en el Ruach, ¿sí? Y que no satisfagáis los deseos de tu carne. Y vemos también dentro del contexto de la escritura que dice que sin que dusha nadie que nadie verá al Señor. Sin que dusha nadie va a ver al Señor. Ahora, somos un pueblo Kodesh o Kadosh, ¿sí o no? ¿Sí? Apartado, eso, somos un pueblo apartado, ¿ok? Pero la santidad viene de acuerdo a la obediencia al mandamiento. ¿Me explico? Usted no hizo nada para ser apartado. Vuelvo a repetir, nosotros no hicimos nada para ser apartados por el Eterno. El Eterno, el Eterno lo escogió usted por gracia, ¿sí o no? O usted se portó muy bien, ¿verdad que no? Hasta la fecha. Entonces, eso es por gracia, porque a él le plació, nos escogió, dice Romanos, que no depende del que quiera, ni del que corra, sino del que el Eterno tenga misericordia. Y ha tenido misericordia, y eso nos convierte en un pueblo kadosh. ¿Ok? Pero la santidad, mis queridos hermanitos, la santidad se alcanza a través de la obediencia del mandamiento. Es este estatus donde el Eterno te pone para que tú obedezcas sus mandamientos. Fíjate lo que viene. Mi Biblia. Vayan a Hechos capítulo 5. No quiero entrar en este tema porque no lo tenía visto, pero quiero que nosotros podamos aprender esto. En Hechos capítulo 5, creo que es versículo 32. No lo tengo, déjame. Ay, por favor. ¿Qué dice? Ajá. Ese. Y también el Ruach es testigo, ¿sí? Pero que le es dado a quienes? A los que le obedecen, lo repito para que lo puedan ver ahí en casita. Es Hechos capítulo 5, versículo 32, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, no voy a entrar en eso, pero lo que vamos a aprender de esto, que hay una COF, que la COF significa o nos denota santidad. ¿Por qué santidad al principio? Porque tenemos un levita. Porque la situación de levita era que él era caminar en qué? En Kedushá, en santidad, a pesar de su rebeldía, ¿sí? Jucat, porque ese es el estatuto, y Balak, porque de plano se alejaron completamente del mandamiento. ¿Ok? Entonces, y bueno, Kedushá precisamente consiste en que seamos libres de todo esto, que seamos libres de las quejas, de la murmuración, de la lascivia, de la idolatría, de las enemistades, de las con... Para eso tú guardas mandamientos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, amarás a tu prójimo como quién, como a ti mismo. Entonces, si tú no llevas ese mandamiento, entonces tú vas a murmurar, tú vas a hablar mal de tu prójimo, tú vas a envidiar lo que él tiene porque tú no lo amas. Entonces tú deberías decir, yo quiero lo mejor para mi prójimo, para mi hermanito, que yo lo veo, yo quiero lo mejor para él. Inclusive hay personas, ay hermano, fíjate, viene y usted le cuenta una noticia formidable y los hermanos, sí, claro, sí, cómo no. Hermano, alégrate con los que se alegran, ¿sí o no? Si tú quieres lo mejor para esos hermanos, entonces tú te vas a gozar de lo que ellos están haciendo. No, pues es que no es para mí, pastor.
pero es para tu hermano, porque tú lo amas. ¿Sí? Entonces, santidad precisamente consiste en separarte de todas estas cosas mencionadas en las tres porciones. ¿Sí? Los deseos de la carne, todo lo que nos aleja del eterno. Entonces, santidad no es un asunto de aislamiento, de decir, yo me voy a apartar del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no puede. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Quiero que los guardes del sistema, Padre. Yo no quiero que ellos se contaminen. Van a estar en el mundo, estamos en un sistema, pero hermanitos, no nos contaminemos del sistema. ¿Y cómo, pastor, y cómo no me contamino? Bueno, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, entonces tú vas a aprender a discernir entre lo santo y lo profano y tú vas a caminar en Kedushá. Y nosotros vamos a caminar en santidad. ¿Vamos bien? Entonces, si nosotros no luchamos constantemente para hacer morir a nuestra carne, nosotros vamos a desmayar y no vamos a andar en Kedushá. Y no vamos a andar en Kedushá. Porque hay una gran enseñanza en estas tres porciones. Y bueno, algo bien importante, que la COF también nos dirige Yeshua. Porque Yeshua es santo en toda su manera de vivir. Cuando él vino, dice que fue santo y no se contaminó. ¿Sí recuerda ese versículo? Ok, perfecto. Entonces, ¿vamos bien, hermanitos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Entonces, Vallicrán capítulo 26, vamos a hablar sobre la palabra Jucat, un poquito vamos a hablar sobre la palabra Jucat, que es Levítico capítulo 26, versículo 46, dice, ¿estos son los qué? Jucat, o ordenanzas, o qué. Y esto es lo mismo. Dice, que estableció Yud-Hei Vav-Hei entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moshe. Ahora, fíjate lo que dice Bereshit capítulo 26, versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis, ¿qué? ¿Por qué no habrá dicho, y guardó mi Torah? Tan fácil, mira, tan. ¿Por qué mencionar cada una de estos, ¿cómo podríamos mencionarle? De estas características, por así decirlo. Yo sé que no es la mejor palabra, pero bueno, voy a tratar de darme a entender. Definiciones. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos, ¿qué? Éxodo 15, versículo, fíjate cómo diferencia entre estatutos, mandamientos, leyes. ¿Sí te das cuenta? ¿Ok? Dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yud-Hei-Vav-Hei les ha dicho por medio de Moshe. Vallicrá capítulo 10, versículo 11. Ahora, Levítico, Vallicrá 18, 5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y como que es algo distinto, ¿no? ¿Sí o no? Como que es algo distinto. Dice, entonces, los cuales haciendo el hombre, ahí es donde nosotros entramos, vivirá. ¿Ok? Entonces, tú vas a vivir y no solo vas a vivir en santidad, sino que tu vida va a ser preservada porque tú guardas los mandamientos. Ahora, la salvación, quiero aclarar, no es por obras, pero una vez que estemos dentro del rebaño, dentro de la carrera de la fe, nosotros tenemos que dar un fruto. Sencillo, ¿sí o no? ¿Sí? Lo voy a poner así, tu inscripción es gratis.
Pero una vez que estás dentro de la carrera, usted y yo debemos mostrar primeramente frutos de un verdadero arrepentimiento, según lo que dice Yohanan, Juan el inmersor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezó a predicar? Inclusive el mikveh, el bautismo de Juan, era, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, y bautizaba o hacía inmersión para arrepentimiento. Inclusive hay una palabra que nuestro Mashiach dijo, dice, si no os arrepentís, todos juntamente van a perecer. O sea, sé que el punto número 1 es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, no tenemos nada. Mira qué importante es hacer teshuvá. ¿Sí o no? Teshuvá. Teshuvá no es, ya dejé de hacerlo. Bueno, ok, qué bueno. Baruch Hashem, que ya dejaste de fumar, que ya dejaste de mentir, que ya dejaste de maldecir, que ya dejaste de hacer todo. Ok, ahora ve al Padre, ve en la instrucción del Eterno, ponte a cuentas con Él y sigue sus mandamientos. ¿Ok? Mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos de Barín, capítulo 4, versículo 5. Ahí lo tenemos en pantallita. ¿Ok? Entonces, quiero mostrar estas 4 definiciones que nos hablan y que todo esto contempla Torah. Porque Torah se relata que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco, lo que se conoce, ¿ok? Ahora, Jucat. Jucat, que son estatutos o estatuto o ordenanzas, esos Jucat. O sea, cuando ves usted estatutos, puede ser Jucat. Mitzvah, que son mandamientos o mandamiento o mandato, ¿ok? Torah, que es ley, que se traduce como ley o leyes, enseñanzas, direcciones o instrucción. De hecho, la mejor definición para Torah es instrucción. ¿Ok? Entonces, cuando la gente habla y dice, es que yo ya no estamos bajo la ley, obviamente teniendo un contexto erróneo, pero lo que está diciendo, si quita la palabra ley y pone instrucción, que esa es la verdadera, dice, yo ya no estamos bajo la instrucción del, entonces estamos en problemas, porque aquel que ha aceptado al Eterno debe de estar bajo la que, la instrucción del Padre, aunque no es ese contexto, ¿ok? Ahora, Mishpat, que es el Strong 49-41 y significa juicios, juicio, derecho o un veredicto. Entonces, estos 5 describen diferentes o diferencias en la forma en que se dan. ¿Ok? Se percibe y se aplica la instrucción del Eterno, porque estas 4 cosas, perdón, dije 5, estas 4 cosas o 4 definiciones engloban lo que es Torah. ¿Ok? Entonces, Torah, lo que vimos, malamente lo tradujeron como una ley, pero es instrucción. ¿Ok? Perfecto. Vamos bien. Ok. Entonces, nosotros conocemos los Aseret Hadibrot. ¿Alguien sabe qué es Aseret Hadibrot? Yo sé que sí. ¿No? Los 10 mandamientos, cuando se relata en hebreo como Aseret Hadibrot, que son 10 palabras, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos fueron dados directamente por quién? Por Yud Hei Vav Hei. ¿Sí o no? Por el Eterno. Ahí no intercedió Moshe, no intercedió nadie, nadie. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 20, ¿sí o no? ¿Sí? Y diles, perdón, y les dijo al pueblo así, así, ¿ok? Entonces, esos 10 mandamientos, el Eterno
les añadió estatutos, preceptos y mandatos a la Torá que él había dado para que se explicase y para regular las circunstancias de cada mandamiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplito. Tenemos Shabbat. Todos los de aquí guardamos Shabbat, ¿ok? Y de acuerdo a Éxodo capítulo 20, que es el cuarto mandamiento, dice, y guardarás el día de reposo. ¿Sí o no? Pero la pregunta, en ese tramo de la escritura te dice, ¿cómo lo debes de guardar? No, para eso están los mandatos, las leyes, ¿sí? Las ordenanzas, porque es el complemento de cómo debes de seguir la instrucción. De hecho, Nehemías te dice que tú no compres y que tú no vendas, que tú no hagas negocio en Shabbat. Entonces, a través de la escritura, a través de explicar cómo se regula los mandamientos, el Eterno te da una instrucción en específica, ¿ok? Entonces, los 10 mandamientos del Eterno estaban dentro del arca, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Estaba dentro del arca, del pacto. Pero el libro o el rollo de la ley, ¿dónde estaba? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cuántos mandamientos tiene la Torah? ¿Cuántos? 613, ¿sí o no? Ok. Obviamente en las tablas no habían que 613 mandamientos, pero hay una base que regulan esos 613 mandamientos. Recuerden que dice la escritura que dice que, pero toda la ley se resume en dos. Y es cierto, en dos mandamientos que regulan dos tablas, una para Shem y otra para tu prójimo. ¿Sí? Una relación hacia el Eterno y una relación hacia tu prójimo. Y hay un fundamento, amarás a el Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, y en ese se resume todo, porque este te va a llevar a todo lo demás. ¿Ok? Entonces, el precepto por lo general se entiende, vamos bien, hermanos, ¿sí? Ok, el precepto se entiende como alguna norma o directriz que modifica o clarifica lo que tú debes de hacer o lo que el Eterno te mandó a hacer de acuerdo al mandamiento. Bueno, Rey, tú me dices que yo ame a mi prójimo. Pregunta, ¿cómo lo debo de amar? ¿Cómo debemos de amar? Bueno, no le robes. Oye, ¿y en el terreno? Bueno, el terreno, no te cruces más allá. Si él se vende, tú lo vas a tratar como que, no lo vas a tratar como esclavo, ¿sí o no? Y cuando salga, todas, ¿sí se acuerdan que hemos visto estas porciones? ¿Sí? Que tú no lo trates, si él empobreciere, si tu hermano empobreciere, tú no los vas a tratar como esclavos, sino que tú les vas a dar un lugar de honor y cuando ellos salgan, tú les vas a dar una gratificación, exacto. ¿Sí? Gracias. Entonces, eso nos los enseña la Torah. ¿Ok? Vamos bien, hermanitos. Entonces, los estatutos bíblicos, por ejemplo, pueden fijar como fechas, como las fiestas. ¿Usted puede cambiar las fiestas de Vallicra capítulo 23? Dice, porque estas santas convocaciones tú las vas a proclamar en ¿qué? Dice, en sus tiempos. ¿Qué me estoy explicando? ¿Ok? Bueno, voy a brincarme un poquito y después hago un resumen. Dice, debe de ser una novilla roja o una vaca roja. ¿Cómo se dice en hebreo? Para Adomá. ¿Sí? Una vaca roja. ¿Ok?
Dice, la palabra es Adón, que es la raíz, debe ser perfecta, tamín, no se debe de hallar ninguna imperfección, lo que había dicho mi suegra. Dice, sin falta, sin defecto. Después tenemos que es mo, que, perdón, si es sin falta, sin defecto, perfecta, sin defecto, y que nunca haya tenido yugo, que es ol, ¿ok? Esto nada más es para que podamos recordar. Ok, vamos a ver las conexiones. Rojo, que viene o nos denota como sangre o de redención, una sangre de redención, que es perfecta. Quiero hacer las conexiones, aunque algunos de nosotros ya lo habíamos visto, pero quiero que podamos recordar ese. Yeshua fue sin pecado, lo que habla segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Elohim en él, ¿sí? Él fue sin falta. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es lo que nos relata la escritura. Sin yugo, el ser humano de por sí, nosotros nacimos con un yugo, ¿ok? Pero ahora nosotros somos siervos del Altísimo o esclavo del pecado, pero Yeshua, por el contrario, nos ofreció un yugo ligero para quienes lo seguimos. Dice, venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y dice, seguid mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. ¿Ok? Mateo 11:29, ahí lo dice. ¿Ok? Bueno, muere fuera del campamento. La vaca muere fuera del campamento, ¿sí lo recuerda? ¿Ok? Eso nos relata voy a hacer una comparación con Yeshua, es lo que estoy haciendo. Hebreos capítulo 13, del 11 al 13, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, ¿se acuerdan cómo se dice sangre? ¿No? Bueno, yo le voy a invitar que cada vez que usted vea una palabra hebrea, bueno, en este caso no hay ninguna palabra hebrea, pero algo que tenga que ver con una porción o algo, yo le invito que usted vea la raíz de esas. Por ejemplo, cómo se llama la vaca? Para Adumá, ¿sí? Adumá, ¿de dónde viene? ¿Eh? De Edom. Y después tú puedes relacionarlo con Adam. Adamá, ¿sí? Tierra. La tierra sufrió por Adán, por la humanidad, ¿sí o no? Y ahorita lo vamos a ver y quiero que lo tenga muy en mente. ¿Por qué? Porque cuando usted muere, polvo eres, ¿y qué? Entonces, ¿en qué se convirtió para Adama? En en tierra, ¿sí? Polvo eres y al polvo regresarás. ¿Sí me estoy explicando? Quiero que lo conecten un poquito con ello, ¿ok? Dice, ¿dónde me quedé? Sí, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por los sumos sacerdotes, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, así como la parada Adumá. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Ok? La vaca representa no únicamente a Yeshua, sino también representa a Israel. ¿Sí? También representa a Israel.
Yeshua tomó el lugar de Israel y también cumplió ahí mismo el ritual de los celos. ¿Se acuerdan qué bebió? Las aguas que, pregunta, ¿cómo se preparaban esas aguas amargas? Ok, ¿qué ceniza? La de la vaca roja. Porque es para purificación. Si no te purificas, entonces sales culpable. ¿Sí me explico? Entonces, vamos. Dice, tomó las aguas amargas en el lugar de quienes habían abandonado la Torá, que somos nosotros. ¿Ok? Y la herencia. En el madero nos representó dando su vida por nuestro pecado. ¿Ok? Vamos bien, todo lo que significa, ¿verdad? Esto, Torá es hermosa, ¿verdad? Dice, la madera de cedro simboliza humanidad, pero también el madero donde Yeshua muere. ¿Ok? El hisopo. El hisopo era construido de ramas de orégano y de tomillo, conocido por poderes medicinales. Recuerden que antes no había pastillas, eran plantas, ¿sí? Eran plantas y que nos ayudaban a tener pues una sanidad natural, por así decirlo, ¿ok? Símbolo de la unción, purificación de Yeshua. El escarlata, la palabra hebrea traducido como escarlata es tolá, que significa rojo, pero también es un gusano. Eso lo hemos visto en varias ocasiones y lo quise recalcar porque yo sé que tenemos personitas nuevas. Entonces, ese gusano lo que hacía es un gusano carmesí llamado, perdón, suelta cuando tiene sus hijos, cuando tiene sus hijos, se pega al tronco y muere. Y su líquido sirve para hacer vivir a sus hijos. La misma manera que pasó con la sangre del Mashiach. Cuando él fue al madero, su sangre sirvió para vida de nosotros, ¿sí? Para vida de nosotros, ¿ok? Ese líquido es un líquido escarlata rojo que moría y se reproducía así como Yeshua se reproduce, ¿ok? Entonces recordemos que la vaca tenía que ser sin yugo, ¿sí o no? Marcos capítulo 15, versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la ¿qué? La cruz. No solo Yeshua no tenía yugo de pecado, sino que a la hora de partir al sacrificio fue sin yugo, sin carga. ¿Ok? Mateo 27:32, cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este le obligaron a que llevase la cruz. Ya estoy tocando otro pasaje. Y Lucas 23:26, y llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase a Yeshua. ¿Ok? Vamos a dar una conexión. La vaca roja debía ser adquirida por medio del dinero de la tesorería del Beit Hamidash, o sea, del templo. ¿Ok? No era una donación, tenía que ser comprada. Judas vendió a Yeshua, el cual fue comprado con dinero del templo. ¿Recuerdan? ¿Quién lo compró? El Sanedrín, ¿sí o no? Entonces, Mateo 26, 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad de entregarle. ¿Ok?
¿Por qué roja? La vaca roja es, bueno, perdón, la vaca es roja o debe ser roja porque es tomando toda la impureza de Israel. Recuerdan, la vaca te purifica, ¿sí o no? Pero el que lo tocaba o el que lo hacía, el que estaba haciendo eso quedaba que impuro, ¿ok? Era perfecta, pero no era blanca, ¿ok? Técnicamente se está quemando la impureza de Israel ¿en quién? En Yeshua. Yeshua estaba lleno de sangre y cargando todo el pecado de Israel. Entonces, recuerden que la paraduma, que la vaca roja, ¿sí? El nombre es paraduma, ¿verdad? Ahora miren, esta es la conexión que yo les estaba hablando. Adama, ¿qué significa? Tierra, tierras, país, suelo. Adam, ¿qué significa? ¿Sí? Porque tenemos el primer Adán y sabemos que es un varón, pero el primer Adán, ¿de dónde salió? De la tierra, de la Adama, ¿sí? De la Adama, que también significa o representa la humanidad. Adón, que es rojo, rojas, rubio. De hecho, también el hermano de Jacob, ¿cómo se llamaba? Edom, ¿sí? Y dam, que significa sangre, muerte del hombre, un animal, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando se toma el novillo, cuando se toma la vaca roja, la paradama, perdón, y lo quemamos, y tomamos las cenizas para purificación, estamos diciendo que toda la, ¿qué? La humanidad, porque se convierte en ¿qué? En polvo, ¿sí o no? Polvo eres y al polvo volverás, porque de ahí salimos, de Adán, del polvo, de la tierra, ¿ok? Entonces cuando se toma el novillo, lo quemamos y tomamos las cenizas, estamos diciendo que toda la humanidad está contenida para dar vida que viene precisamente también de la tierra, ¿ok? Porque el polvo eres, vuelvo a repetir, y el polvo volverás. Entonces, esas cenizas sirven para, ¿qué? Purificar, ¿ok? Estas cenizas tenían que combinar con agua, la cual te purificaba y te volvía ritualmente puro. Te daba, por así decirlo, vida, ¿ok? El inmersor la inmersión es la combinación de Yeshua en su muerte con agua. Y dice, entonces, ¿cuántos días ellos tenían que esperar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos días? 7, ¿verdad? Ok, pero antes de los 7 tú tenías que purificarte al tercer día, ¿sí? Entonces, al tercer día somos sumergidos en el agua viva, que es Yeshua, ¿sí? Pero hasta el séptimo día que nos enseña que el milenio, somos declarados limpios. Entonces, por la muerte de Yeshua, tú eres declarado vivo. Tú pasas, hay una transición. Tú pasas de muerte a vida. Pero antes de entrar en el milenio, tú tienes que ser limpio. ¿Y cómo eres limpio? Eso lo declara tu rey. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? O ya los perdí, hermanos. ¿No? ¿No? ¿De veras? ¿En serio? Bueno. Recuerda que Yeshua te bautiza con agua y fuego. Fuego te consume, te quema como la vaca y agua para purificarse. Entonces, hay 3 elementos. Tenemos fuego, aire y agua. ¿Sí o no? Fuego, que es el sacrificio de la vaca. Agua, que es la purificación del agua viva. Y aire, que es el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Entonces, la muerte de Yeshua
mezclada con el agua viviente de la palabra y el bautismo del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Es algo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. Ya casi termino. Me faltan 30 diapositivas más. ¿Por qué en el monte de los olivos? ¿Sí? Dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, en el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, te van a decir, ¿pero por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con la vaca roja? Ok. Me voy a adelantar hasta el segundo templo, ¿ok? O hasta el tercer templo. En el tercer templo, o en el, perdón, en el segundo templo, ¿dónde se construyó? ¿De dónde se construyó? ¿Eh? Bueno, ok, pero recordemos que ahorita que estamos leyendo, Jucat, ¿ok? Y está dando un mandamiento para purificación, ¿sí o no? Ok, pero ¿dónde lo están haciendo ellos? ¿Dónde está el contexto? ¿Dónde se encuentran ellos ahorita? En el desierto, acampando en el desierto. Entonces, cuando ellos entraron a la tierra prometida, el Eterno dio un lugar para el sacrificio de las vacas. ¿Me estoy explicando? Donde se hacían los sacrificios, ¿ok? Entonces, ahí va. Este es el templo, esta es la entrada del templo y acá pasaba un puente. Este se llama el Valle de Kidrón o lo que conocemos como el Valle de Cedrón, ¿sí? Donde estaban los sepulcros. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que yo creo que ya lo hemos compartido? Donde dice, cuando pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí lo ha leído? Ok. Este pasaje tiene que ver con el valle de Kidrón, porque esta era la entrada original de los que llegaban a Jerusalén. Y cuando ellos pasaban y había lluvias, esto era un torrente impresionante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de David no había lo que hoy vemos aquí. Entonces imagínate que tú tienes que pasar por este lugar. Entonces cuando tú llegabas a lo que se conoce como en un contexto de el infierno. ¿Alguien sabe cómo se dice el infierno en hebreo? ¿Cómo aparece la traducción? Jena, ¿sí? Y Jena se le conoce al basurero que estaba acá, acá, en la orilla ¿cómo se llama? De la ciudad. Y ese torrente llegaba hasta Jena. Entonces dice, cuando ande en valle de sombra, no temeré porque tú vas a estar conmigo. O sea, yo voy a pasar, pero todo va a estar bien. ¿Ok? Entonces, mira, ya les enseñé estas dos imágenes. Nosotros tenemos el monte de los olivos, este es el monte Morián, que es donde estaba el templo, y este es el monte Sión. ¿Ok? El monte Morián es donde estaba el templo. Entonces, ese pasaje que les estoy mencionando era de aquí para acá. ¿Sí? Del monte Morián al monte de los olivos. Y es lo que tenemos aquí. Este es el valle, miren. Este es en el tiempo de Nehemías. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte y ellos cruzaban acá. Como me voy a regresar, ellos cruzaban de aquí para acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Vuelvo
con Zacarías capítulo 14, versículo 4. Porque ahí es la entrada, porque ahí se considera la puerta de Jerusalén. Entonces, ¿quién es la puerta? Yeshua es la puerta. ¿Y dónde se va a poner la puerta? Pues en la puerta. ¿Sí me explico? Y por eso Yeshua va a llegar en el monte de los olivos a hacer la función. ¿Ok? Sí, sí quedó claro, hermanitos. Ok, yo sé que sí. ¿Quién estaba presente al comprar este altar, por así decirlo? Segunda de Samuel, capítulo 24, 16. Dice, y cuando el malaj extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yud-Hei Bab-Hei se arrepintió de aquel mal y dijo al malaj que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. ¿Ok? Ahora, déjame ver porque creo que no. Perdón, no puse el versículo. Se me pasó. No puse el verso, pero en Crónicas dice que el rey David compró si alguien me puede apoyar con esa, dice que el rey David compró por oro y por plata. Y eso tiene que ver con redención, porque plata significa redención. ¿Ok? Cuando sucedió esto, y de ahí mismo, creo que es el mismo contexto de segunda de Samuel 24, 16. ¿Ande? 24, ¿sí? Déjame ver para que también los que nos están viendo lo puedan escuchar. Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel 24, 24. Déjame ver. ¿Ya lo tienen ahí? Segunda de Samuel. Aquí está. Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Elohim holocaustos que no me cuestan nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 150 ciclos de plata. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver, la plata, miren, este monte fue comprado por oro, pero el monte de los olivos fue comprado por plata. Y eso tiene mucho que ver, porque uno significa divinidad, pero el otro significa redención. El lugar fue comprado para redención. ¿Mande? Para libertad, claro, ¿sí? Para libertad, ¿ok? Entonces, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio, fíjate, no dice si es levita, pero dice un hombre limpio, tomará hisopo y lo mojará en las aguas y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. ¿Ok? Miren, Ezequiel 36, 24 dice el Eterno, porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, ¿qué dice? Os rociaré con agua. ¿Pero cuándo? Cuando te recoja de todas las tierras. ¿Cuándo va a ser? En el séptimo día, en el séptimo milenio. ¿Sí te das cuenta? Te va a purificar, pero ¿quién? El Eterno, con agua, te rociaré con agua y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, Yeshua no murió por un animal, hermano. Yeshua no murió sino para restaurar y levantar de los muertos a los humanos. Entonces, nosotros pasamos de muerte a vida. Primera de Corintios dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán, ¿qué significa? Humanidad, ¿sí? Entonces él estaba representando toda la humanidad, fue caída por él, pero en Yeshua toda la humanidad puede ser restaurada por él, ¿ok? Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, ¿ok? Me voy a saltar esta porque habla de Miriam. Miriam, ya sabemos el contexto, lo que hizo Miriam. Dice que cuando llegó, ella murió, ¿sí o no? Ella murió. Entonces, en el desierto sabemos que hay varias necesidades, ¿ok? Pero lo que yo quiero compartir con esto, porque ya no lo sabemos, que el pueblo murmuró y etcétera, etcétera, que es lo que estaba tocando Ricardo y Ricky, ¿ok? Miriam, efectivamente, viene del Strong 4813 y significa rebelde, ¿sí o no? Rebelde. Y viene de una derivación que es Meri, que significa amarga o muy rebelde y significa rebelión. Pero esa misma palabra, Meri, viene de la palabra Mará, ¿ok? ¿Qué significa amargo? Amargar, cambiar, desleal, ¿ok? Enojar, irritar, provocar, rebelarse o rebelde, ¿ok? Entonces, uno de los midrash o de los midrashim, que son, por así decirlo, todos sabemos que es un midrash, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿No? Comentarios rabínicos, vamos a ponerle así, ¿ok? Dice que la roca lo seguía. Porque recordemos que el contexto es que la roca le golpeó, ¿cómo se llama? Moshe golpeó la roca, ¿verdad? Cuando le debía de hablar, ¿ok? Entonces, la roca, dice el Midrash, que la roca le seguía. Eso dice el comentario rabínico, dice que la roca le seguía. Pero hay algo importante que me parece
This conference will now be recorded. ¿Ya? ¿Ya se escucha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿No? 1, 2, 3. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, perdón. Claro. Había un en específico. Ahora mira, tomando de base el Midrash, el de que la roca lo seguía, ¿sí? Y ellos dicen que no solo la roca lo seguía, sino que Miriam los llevaba, ¿no? Entonces, ahí va. Podemos ver que entonces esta conexión que Miriam, la rebelde, la desleal, llevaba al Mashiach. Así como nosotros, rebeldes, desleales, porque éramos desleales, aunque llevábamos al Mashiach. ¿Sí o no? Hasta que aprendimos y tomamos de esa agua que es la Torah, la palabra. ¿Sí? Y tuvimos que morir. ¿Para qué? Para poder aprender. Por eso el Rab Shaul dice, porque es necesario que mueras a tu carne. ¿Me explico? Porque es necesario. Porque la roca era el Mashiach, o es el Mashiach. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Ya se escucha, ¿verdad? Ahora no se mueve. Ya casi termino, hermanitos. Eso de las 8 no fue tan en serio. Ok. Y fueron Moshe y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Yud-Hei Bar-Hei apareció sobre ellos y habló Yud-Hei Bar-Hei a Moshe diciendo, toma la vara, dice, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca, ahí lo que estaba diciendo Ricky, y hablad a la roca, a vista de ellos, y ella dará su agua y sacará aguas de la peña y dará de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante de Yahweh, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y dijo, oíd rebeldes, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir las aguas de la peña. Recordemos que la peña, se le puede bajar un poquito gracias, eso. Ahí se escucha más bien, ¿verdad? ¿Qué hacen? La piedra, ¿verdad? La piedra. La piedra era Yeshua, ¿sí? Pero la piedra sabemos que también es el Eterno, ¿sí o no? El Eterno es la piedra, Él es la roca de nuestra salvación. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sabemos que son un ejad, ¿ok? Entonces, pero la primera vez, yo solo quiero hacer una conexión con esto, la primera vez que, inclusive como lo dijo Ricardo, que también se quedaron sin agua es cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿sí o no? Al tercer día. ¿Y qué le dijo el Eterno a Moshe? Toma tu vara y pégale, ¿sí o no? Ajá. Pero la primera vez que hacen sacar agua de la peña, que fue después, que fue un poquito despuesito, ¿sí? Le pega, le dice, habla, ¿qué dice? Perdón, pégale a la roca, ¿sí o no? Y aquí le está diciendo, toma tu vara y ¿qué? Habla, ¿ok? Esto tiene que ver con el Mashiach.
La primera vez que vino, fue golpeado. Pero la segunda vez, solo háblale. Porque si tú le pegas, ¿sí me entendieron eso, ah? Perfecto. Ok. Sí. Dije lo que dice Ricardo, don Darío. ¿Cómo es? Si tú... Sí, ya sé. Ok. Entonces Moshe tomó la vara delante de Yud-Heh como él mandó y reunió a Moisés. ¿Sí? Dice, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebelde, debemos de sacar agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón, por cuanto no creíste en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis la congregación. Y con esto voy a cerrar. ¿Qué significa? Yo creo que ya hemos hablado en varias ocasiones sobre ello, pero siempre es bueno recordar qué significa santificar el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, no creíste para santificarme, para honrarme. ¿Ok? Para honrarme. Entonces, Kiddush Hashem, santificar tu nombre o el nombre. ¿Ok? Inclusive la oración del Padre Nuestro, que es la Amidá, ¿sí? En hebreo, el contexto histórico, cultural de los judíos o de aquel entonces, porque sabíamos que la casa de Israel ya había sido dispersa, ¿sí? Dice que cada maestro ¿se escucha? Si puedes ponerlos en mute, por favor. Ahorita me lo enseñas mejor doing this. ¿Listo? Ok. Dice, entonces, los judíos que en aquel entonces eran los que estaban ahí, que cada maestro enseñaba a orar a sus discípulos de una manera sencilla y entendible. ¿Ok? Entonces, el orar al Padre o andar en tal obediencia, recuerden que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice después? Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Santificado sea tu nombre. ¿Ok? Y eso lo vemos en Lucas 11. No se puede. ¿Ok? Dice, para que yo sea santificado, Levítico 22 dice guardar, me pasé, ¿verdad? Ahí está, dice, discípulos, les dijo, señores, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿ok? Kiddush Hashem, venga tu reino y hágase, no la mía. El santificar el nombre del Eterno, aunque yo no lo entienda, significa honrarlo con nuestra obediencia. Honrarlo con nuestra obediencia. Levítico, Vallicrá 22 dice, guarda pues mis mandamientos y cumplidlos, yo, Yud, Hei, Vav, Hei, y no profanéis mi santo, ¿qué? Para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Mira, date cuenta que lo contrario de santificar es profanar. Entonces, ¿te acuerdas cuando dice, no profanes mis días de reposo? ¿Te acuerdas? No deshonres. No los pongas en mal. Lo que dice Isaías, dice, dice, estoy hastiado de tus días de reposos. ¿Por qué? No porque el día del Shabbat
sea un día malo, sino porque en lugar de obedecerlo, lo estamos poniendo en mal en medio de las naciones. Y dice, mira, ¿de qué te sirve que tú guardes el Shabbat si tú te portas como te dé la gana? ¿Sí? Y dice, yo Yahweh que os santifico, que os saque de la tierra de Egipto para, dice, para ser vuestro Elohim, yo, Yud, Hei, Vav. ¿Ok? Entonces, quedamos en esto. Levítico habla de no profanar, de vergüenza, de deshonrar, de santificar, todo lo contrario, que es para honrar. ¿Ok? La oración del Padre nuestro habla de santificar el nombre, dar honor a su nombre. Permíteme obedecerte para que la gente sepa que tú eres mi rey. Permíteme obedecerte para ponerte en bien. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de dar honra al nombre del Eterno, donde una vez fue profanado, donde es vergüenza. Entonces, por eso, dentro de esta quejilá, lo hemos nombrado varias veces. ¿Qué hacemos? ¿Damos honor o traemos vergüenza a nuestro rey? Eso es bien importante. Y ahora sí, prometido, terminamos. La obediencia a los mandamientos es lo que santifica el nombre del Padre. Y nuestra desobediencia a los mandamientos es lo que profana o deshonra o trae vergüenza el nombre del Todopoderoso. Dice, por cuanto no santificaste mi nombre en medio de los hijos de Israel. Entonces, en medio de la gente, ¿obedecemos? ¿Nos ven que somos buenas personas? ¿O traemos vergüenza y la gente dice, no, para ser como tú, mejor no? No, para tener tu carácter, no, mejor no. Así la dejamos. Total, Dios está en todas partes. ¿Qué lo ayuda? Entonces, pues vamos a ponernos de pie.